Muy buenos días. Dios les continúe bendiciendo rica y poderosamente, con mucha abundancia de salud, con mucha abundancia de paz. Saludo fortísimo desde la República Bolivariana de Venezuela. Un saludo para todos. Saludo para todos, queridos y compañeros y compañeras ministras y ministros del Señor Jesucristo, hombres y mujeres que están en diferentes países, en diferentes lugares, anunciando las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, anunciando el evangelio del reino de Dios, porque el reino de Dios está siendo anunciado. El reino de Dios ha llegado, el reino de Dios está en medio de nosotros. El reino de Dios. Un abrazo para el pastor apóstol Marcelo Parrella y su amada esposa, todos los compañeros, colegas que están también enseñando y predicando la palabra desde sus países, desde sus naciones. Quiero pedirles disculpas, se me complica mucho estar allí, no los he acompañado en ese programa maravilloso que se tiene de oración. Se me ha sido muy complicado, muy difícil. Pero bueno, en cualquier momento estaremos allí compartiendo también, porque es una bendición poder estar allí juntos en este maravilloso ministerio internacional, como lo es Unicristo. Somos uno en Cristo. Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo de esa cabeza que es Cristo, la parte tangible. Damos gracias al Señor. Quiero compartir con ustedes, pues hemos venido compartiendo todo este tiempo, pero vamos a hablar allí. Quiero hablar sobre la vida del Cristo, la vida del Cristo, recordando pues en este tema que fuimos justificados. Él nos llevó a su mismo nivel por la obra maravillosa que realizó el Cristo en los días de su carne. Para la gente, la gente tiene que entenderlo correctamente y no creer en un Cristo mitológico, en un Cristo histórico, sino en un Cristo vivo, en un Cristo real que va a estar presente. Desde el momento que usted entienda esto, bueno, va a estar allí siempre presente en usted, en su vida. Incluso hay personas que tienen una idea de Cristo, una idea de Cristo si venció y si fue crucificado. En este momento está allí en un lugar esperando manifestarse. Pero vamos a estudiarlo paso a paso, donde ellos mismos nos indican dónde está Cristo en este momento, porque tuvo que realizar esa obra, empezando desde ese punto. ¿Quién es Cristo? ¿Cómo hizo la obra para poder justificar, para poder salvar, para poder restaurar todas las cosas como Él lo indica en las profecías? Las profecías que se hallaban del Cristo, de la manifestación del Cristo en los días de su carne. Qué expresión tan especial que aparece allí en la carta de los Hebreos. La carta de los Hebreos, maravillosa expresión que aparece allí en esa carta. Dice el capítulo 5 del versículo 7 de la carta de los Hebreos, maravillosa escritura. Dice allí, leo en el nombre del Señor, dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cristo allí en su cuerpo. Entendiendo que Cristo Jesús, Jesucristo, en lo que tradicionalmente nosotros hemos conocido, aplicando ese nombre allí. Hay muchas personas que son más estrictas, que dicen que no es Jesús, porque para ese tiempo no existía
no existía la J. Es cierto, en ese tiempo el nombre original era con Y, no con J. Yeshua. Yeshua le dicen algunos. Estamos hablando desde la base para que todas las personas lo puedan entender de forma sencilla. Las escrituras. Estoy utilizando la versión Reina Valera del 1960, que es lo que está más propagada para el tiempo presente. Para el tiempo presente. Vamos a entrar allí en el estudio de las escrituras. Vamos a compartir allí las escrituras, la palabra del Señor. Vamos a ver allí allí estamos hablando de ese Cristo que la gente siempre tiende a confundir entre Cristo y Jesucristo, y lo ven manifestado de una misma forma, y no es así. Ya vimos los temas anteriores, cómo las escrituras muestran al Cristo en los días de su carne. Tuvo un nombre conocido, que para nosotros es Jesús de Nazaret, y en algunas escrituras más antiguas, Yeshua. Era el Mesías, para nosotros es el Cristo. Bueno, son palabras que simplemente por la traducción o en la forma que se le puede decir, ahora este Jesús de Nazaret, estuvimos confirmando a través de las escrituras, tenía que ser un hombre para que la justificación pudiera ser efectuada. Es decir, un hombre fue que permitió que entrara el pecado al mundo, también un hombre que venciera el pecado, un hombre que fue el que recibió el engaño para caer en esa oscuridad, y fue un hombre que destruyó el engaño o el engañoso, como lo dicen las escrituras, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, es decir, que tenía que tener un cuerpo de carne y sangre. Hebreos capítulo 2, el versículo 14. Dice Hebreos 2:14, dice, porque ciertamente nos socorrió a los Hebreos capítulo 2. Estoy leyendo aquí mal. Hebreos 2:14. Vamos a ubicarnos en la carta de los Hebreos capítulo 2, el versículo 14. Sí. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. También Cristo que tenía que participar de lo mismo, de carne y sangre, tener un cuerpo de carne y sangre, para que por medio de la muerte destruir al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Es importante entender que tenía que ser un hombre, y estando en condición de hombre, vencer. Tenía autoridad sobre la naturaleza, la naturaleza, sobre los vientos, los mares, le obedecían los animales, le obedecían las plagas que estaban en los cuerpos, y las echaba fuera, lo que había en esos cuerpos, y le obedecían. La autoridad estaba manifestada a través de ese hombre, Jesús de Nazaret. El Hijo del Hombre mostraba esa autoridad, y que el reino vino para que ahora todos los que han recibido esa libertad, todos los que han sido reconciliados, tengan esa misma autoridad y vuelvan a ese origen, a tener la autoridad que Dios le dio sobre la creación, sobre las bestias, sobre los peces, sobre las aves. Esto es maravilloso. Ahora bien, es muy importante saber eso. Sufrió la muerte, tuvo que pasar por momentos de angustia, de necesidad, de hambre, de dolor. Dice que fue experimentado en quebranto, varón de dolores. El Redentor tenía que ser completamente un hombre para que no hubiera ventaja alguna, y que la gente hoy pudiera decir, lo que pasa que Jesús, dice la gente, lo que pasa es que pudo lograr el objetivo porque era Dios. No, siendo en forma de Dios, como dice la carta de los Filipenses capítulo 2. La carta de Filipenses capítulo 2, el versículo 5 y el 6, dice que haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual,
Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. No estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Y estando en la condición de hombre, también fue siervo. ¿Por qué? Porque también pudo haber sido un gran hombre, un gran rey, un gran maestro, un gran sanador. Él decidió humillarse también, estando en la condición de un hombre, se hizo siervo y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Pero hoy recibió un nombre. Una vez que venció un nombre que es sobre todo nombre, Dios lo exaltó hasta los humos. Dios le dio dominio, Dios le dio autoridad, toda la gloria allí. Es interesante esto. Bueno, la pregunta es, ¿cómo está Jesús en este momento? Ahora, porque muchas personas dijeron, ok, Cristo venció en la cruz, tuvo 3 días en el sepulcro, resucitó y fue a sentarse en un lugar y a esperar volver en algún momento, cuando se decida, y tomar el reino y destruir todo y salvar solo aquellos que tienen que salvar. Pero no es así, queridos y queridas y apreciadas hermanas. Y personas que me escuchan, hermanos que me escuchan, líderes, ministros que me están escuchando. Ya la palabra lo anunciaba. Cristo mismo en los días de su carne anunció, dando algunas claves de cómo iba a ser lo que venía después de esa gran victoria. Tenemos muchos ejemplos para analizar cuál era la condición ahora de ese Cristo, del Cristo de hoy, que nosotros debemos entender, conocer y expresar, manifestar, entender cómo se relaciona con el ser humano. Les invito a que vayan al Evangelio de Jesús según San Juan, capítulo 16. Vamos a ubicarnos en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, el versículo 16. San Juan 16, 16, leo, dice la Escritura: todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Dice el versículo 17. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros. Hay un signo de interrogación, una pregunta. ¿Qué es esto que nos dice todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? ¿Y por qué yo voy al Padre? Decían pues. Otra pregunta. ¿Qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla, decían ellos, no entendemos. Dice el versículo 19. Estamos ubicados en el Evangelio de San Juan, capítulo 16. Dice el versículo 19 de la siguiente manera: Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo: preguntan entre vosotros acerca de esto. ¿Qué dije? Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Qué bonita palabra. Qué bonita palabra. Fíjese esta palabra aquí maravillosa. En realidad lo que Jesús les estaba hablando aquí era del momento que iba a sufrir, del momento que iba a vivir. Hablando de lo que sufrió el Cristo en los días de su carne, según lo dice allí el profeta Isaías. Isaías capítulo 52. Mire cómo dice la Escritura en el libro de Isaías capítulo 52, el versículo 53. 52, el versículo, Isaías capítulo 52. El capítulo 52, allí nos habla, pues, los sufrimientos del Mesías. El versículo 13 dice: he aquí mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres, o sea, su rostro, su parecer, su hermosura, más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará a él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Y el capítulo 53 dice: ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él,
ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le decíamos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado. Fue herido de Dios y abatido, mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Maravillosa escritura. Y Isaías capítulo 52 y el versículo 53. Capítulo 52 y el capítulo 53. ¿Cómo se confirma aquí ese sufrimiento? Aquí en este caso del Evangelio de San Juan, que leímos anterior, de Isaías, se le estaba diciendo a sus discípulos allí esa palabra. Fíjense lo que dice San Juan 16, 21 ahora. Vamos a San Juan 16, 21. Dice de la siguiente manera San Juan 16, 21. La mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Dice San Juan capítulo 16, 21. Vamos a seguir leyendo hasta el 33. El versículo 22 dice: también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volverá a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntarán nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, por esto creemos que has salido de Dios. Jesús le respondió: ahora creéis. He aquí que la hora viene y ha venido ya, que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Es muy interesante cuando se trata allí esta palabra de Juan. Fíjese, como lo dice también San Juan, San Juan 14, 16, también dice allí la Escritura: y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Por qué? Porque Jesús se estaba despidiendo de ellos. Hay una palabra detrás de todas estas conversaciones, de estos conversaciones que ustedes pueden conseguir cuando Él les dice: un poco me veréis, y de nuevo un poco me veréis, porque le estaba hablando de que iba a morir. Incluso cuando continúa la conversación, Él les dice: ya les dije que me voy, y tristeza ha llenado su corazón. Él les dice: es necesario que yo me vaya. A ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Es la palabra allí, es la palabra como un poco confusa para ellos. Pero ¿de qué se trataba? Bueno, se trataba simplemente que en la condición que él estaba, en la condición de hombre, él estaba limitado. Por eso él le dice a ellos: ustedes se han entristecido, pero a ustedes les conviene que yo me vaya. Pero yo me voy y vuelvo, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ellos decían: ¿qué es esto? O sea, no entendían. Cuando ustedes empiezan a estudiar
estos pasajes bíblicos, el capítulo 16 completo, y verán cómo Jesús se estaba despidiendo de ellos, simplemente les estaba dando clave de lo que iba a suceder, le estaba diciendo que ya era necesario que él dejara este mundo en la forma que estaba manifestado como hombre, ya no lo íbamos a ver más como hombre. Allí él lo determina, pero para ellos todavía no era muy claro, no les era entendible esa palabra en la forma de hombre, como él vino, y no lo habían, y no lo iban a ver pues así, de esa manera. Lamentablemente hoy en día muchas personas siguen esperando a Jesús de esa manera. Y el apóstol Pablo, entendiendo con claridad este gran acontecimiento, le dice claramente en la segunda carta de los Corintios, capítulo 5, el versículo 16. Mire cómo dice segunda carta de los Corintios. Segunda carta de los Corintios, capítulo 5, el versículo 16, se puede ubicar. Leemos allí en las Escrituras, en el nombre del Señor, dice: de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Es un pasaje muy interesante, esas palabras que da el apóstol Pablo, porque él no conocía a Cristo según la carne. El apóstol Pablo conoció al Cristo glorificado, al Cristo que no estaba limitado al cuerpo físico, al Cristo que se le manifestó a él y estaba en él. Y el apóstol Pablo había experimentado tanto su persona que dice: yo tengo la mente de Cristo. Y dice: ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Es decir, el Cristo que el apóstol Pablo conoció no estaba fuera de él. No era el que le iba a lavar los pies a él. No, era el que iba a partir no era el que iba a partir el pan con él, como lo experimentaron los otros apóstoles. El Cristo que el apóstol Pablo conoció y el Cristo que nosotros conocemos está expresado y está viviendo a través de nosotros, manifestándose a través de nosotros. ¿De qué manera? Manifestado y expresado a través de nosotros, de cada uno de aquellos que él ha decidido manifestarse. Y se expresa cada día en más personas que están recibiendo ese entendimiento, esa claridad, porque muchas veces nosotros por la tradición malamente, dicen pues: no, yo recibí a Cristo, como poniéndose en una condición y en una posición de autoridad de cuando nosotros pues decidimos recibir a Cristo, que Él humildemente entra en nuestras vidas y nosotros seguimos teniendo una autoridad, una superioridad. No, yo recibí a Cristo en el año tal, por favor, no. Es que nosotros recibimos a Cristo. El apóstol Pablo de esta manera allí dice: no es que yo conocí a Cristo, sino que fui conocido por Él. Y así también nosotros, no es que nosotros recibimos a Cristo, es que Cristo decidió revelarse a nuestras vidas, decidió recibirnos a nosotros y comenzar a manifestarse en nuestras vidas y hacernos entender. Y nos hizo entender y nos hizo correr el velo en nuestras vidas, que nosotros comprendemos todas estas maravillas y que Él está en nosotros. Y el apóstol Pablo, que fue un hombre que sufrió mucha persecución por medio de sus mismos hermanos, de la iglesia, de los judíos y de los que también predicaban la palabra de Cristo, porque los que predicaban la palabra de Cristo decían: pero ¿cómo es que este hombre es apóstol y nunca estuvo con Jesús? Refiriéndose al apóstol Pablo, Jesús nombró solo a 12 apóstoles. ¿Cómo es que este hombre dice que es apóstol? Que el mismo Cristo lo llamó precisamente, que ellos no comprendían. Y el apóstol Pablo está diciendo claramente: claro, yo no soy apóstol de Jesús de Nazaret, yo soy apóstol del Cristo, de Jesucristo, es decir, del glorificado, del resucitado, del que venció la muerte, del que venció el pecado, del que fue crucificado la carne. Yo soy apóstol de ese Cristo. Él me llamó. El apóstol Pablo se atreve a decir: el evangelio que yo predico no lo aprendí de hombre, dice el apóstol Pablo, alguno, porque el mismo Cristo me lo reveló. Entonces, estas palabras hoy nosotros la leemos y no la tomamos no la tomamos mucho en cuenta, como simplemente decimos: wow, qué maravilloso.
experiencia del apóstol Pablo, pero para el momento que él escribe estas cartas eran palabras que eran herejías para él. Eran una herejía. ¿Ves? Lo veían como un hereje. No solo para los judíos, que eran los perseguidores de él, sino que también para los mismos cristianos, los mismos que seguían las palabras de Cristo en ese tiempo, porque muchas personas estaban anclados a la mentalidad de Jesús de Nazaret, pero ya Jesús de Nazaret, después que se cumplió esa obra del Cristo en los días de su carne, él ya lo había anunciado. Ahorita ustedes me ven así, pero ustedes no me verán más, le dijo el Señor a ellos, como lo acabamos de leer en el Evangelio de San Juan. Pero luego yo me manifestaré a ustedes y es allí donde ustedes entenderán. Pero no era solo en la forma de Jesús de Nazaret, como muchas personas también tienen esa mente, sino en la forma de un Cristo glorificado. Por allí hay una doctrina que vienen de las palabras del griego, lo que se le llama la unión hipostática, que decían que el verbo, el Cristo, el Mesías, el Cristo creador del universo, el Todopoderoso, está unido al cuerpo físico de Jesús, lo que le llaman la unión hipostática. Y allí donde sacan la idea del 100% Dios y 100% hombre. Pero nosotros, leyendo claramente en la carta de Filipenses capítulo 2, el versículo 5, leemos allí, él nunca se aferró a esa condición, sino que se despojó a sí mismo para estar en esa condición de hombre completamente. Siempre estuvo dependiendo del poder de Dios, pero de ese poder asistido. Por eso vivía en oración, clamando, también sufrió temor, porque le clamaba al que le podía librar de la muerte, como dice Hebreos capítulo 5, el versículo 7. Lo acabamos de leer ahorita, pero vamos a leerlo nuevamente, Hebreos 5, 7. Mire cómo dice Hebreos 5, 7. Hebreos 5, 7 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Leemos el Cristo en los días de su carne, porque era totalmente un hombre, pero una vez que él vence, vuelve a tomar esa condición, es decir, recibe nuevamente esa autoridad, esa gloria, ese poder. No solo vuelve a su estado original, sino que ahora, con todo señorío, con todo poder, dice que le será entregado todo juicio, a toda autoridad, el perdonar, el justificar, el hacer todas las cosas, el llenarlo todo. Esto es maravilloso en ese Cristo en que nosotros estamos, que no está limitado a tiempo ni espacio, que lo llena todo en todos. En este mismo momento, en toda la tierra, se siguen manifestando a través de los cuerpos en lo que él ha decidido comenzar a manifestarse. Bueno, la gente dice, le abriste las puertas de tu corazón a Jesús. No es eso. Que si yo no le abro las puertas, entonces Él no entra. No, por favor, ¿cómo vamos a pensar en eso? O sea, somos nosotros los que tenemos la autoridad de recibir a Cristo. Cuando Cristo se le quiere manifestar en la vida de un hombre, ese hombre ya no tiene escapatoria, y lo podemos ver en muchos casos, como en el caso del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice, respirando amenazas de muerte contra los seguidores de Jesús, y que tenía allí cartas de los principales autoridades, de los sacerdotes y de los líderes del fariseísmo, para apresar a todos los que predicaban y eran seguidores de ese camino. Pero Cristo se les presentó y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fíjense en lo que estamos viendo aquí en las Escrituras. No es que solo Saulo lo recibió, ni lo fue a buscar, no, o estaba buscando de Dios. El apóstol Pablo estaba lleno de ¿qué? De odio, respiraba allí amenazas de muerte, deseaba era matar, vengarse, torturar allí a las personas. Pero Cristo le dijo: no, tú vas a predicar y vas a ser testigo. Yo te voy a enseñar lo que es necesario padecer por causa de mi nombre, y tú serás luz a los gentiles. Entonces, ¿cómo
es esto. Bueno, el apóstol Pablo lo menos que quería recibir a Cristo. Pablo lo menos que quería era hacer una oración para recibir a Cristo. El apóstol Pablo no estaba buscando a Dios. Él lo que respiraba era amenaza de muerte. Entonces aquí podemos entender, nosotros cuando Cristo decide comenzar a manifestarse en una vida, no hay vicio, no hay ideología, no hay pensamientos, no hay doctrinas que se opongan, porque Él es todopoderoso en lo que ha decidido manifestarse en tu vida y de hacer entender de hacernos entender muchas cosas. Entonces, porque Él lo decidió, es decidir, él lo decidió, es decidir, no depende del hombre. El hombre en su egocentrismo cree y dice, cuando yo me decidí buscar a Dios, por favor, no. Es cuando Dios decidió manifestarse a nuestras vidas por amor, por propósito, porque está en sus planes que nosotros pues estemos en Él. Ese es el Cristo que conocemos, no es según la carne, como el apóstol Pablo lo anuncia. Él dice en otra versión, ya no pensamos así de Cristo según los criterios humanos, es decir, pensamos de Él como hombre. El Cristo que conocemos es un Cristo glorificado. Al Cristo que nosotros conocemos hoy no es el Cristo que según la carne, no es el varón judío, no es el varón judío que estaba limitado en tiempo y espacio, tenía que caminar, así sea sobre las aguas, pero caminar de un lugar a otro. Al Cristo que nosotros hoy conocemos, que está en nosotros, que está en usted y que está en mí, está manifestado a través de nuestras vidas, utilizando estos cuerpos como utilizó el cuerpo de Jesús de Nazaret para manifestarse en ese tiempo, con toda gloria, con todo poder, con toda sabiduría, con toda inteligencia espiritual, manifestando su propia vida, manifestando su propia mente. Por eso el apóstol Pablo dice, nosotros tenemos la mente de Cristo, nosotros tenemos el Espíritu de Cristo. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Fíjense cómo el apóstol Pablo lo expresa. ¿Por qué? Porque ya él está hablando de ese Cristo, está ese Cristo expresado a través de nuestros cuerpos. Hay una palabra poderosa que se encuentra en la carta de los Colosenses, capítulo 1. Mire cómo dice la carta de los Colosenses, capítulo 1. Leemos la carta de los Colosenses, capítulo 1, el versículo 26 y 27. Leemos. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Era un misterio, ¿por qué? Porque la palabra misterio aquí quiere decir algo que estaba oculto, algo que no se había dado a conocer, algo que no estaba manifestado a los hombres, es decir, habían pasado muchos años y ese misterio no estaba revelado a los hombres, no había venido a la mente del hombre esa idea. ¿Cuál era el misterio que estaba oculto? Bueno, Cristo en nosotros, y aquí estudiando la preposición del lugar, que es importante entender cuando leemos la Biblia, pero eso dice el apóstol Pablo, leyendo puedan entender. El mismo Señor Jesús decía, el que lea, entienda. ¿Por qué? Porque es la lectura correcta lo que nos va a dar el entendimiento claro. Fíjense que el apóstol Pablo dice, misterio que estuvo oculto allí en otro tiempo, pero que a Dios quiso dar a conocer, que es Cristo en nosotros. La palabra que tenemos que tomar en cuenta aquí, ya sabiendo que es Cristo, el Cristo glorificado, es la palabra en, preposición de la palabra en quiere decir dentro de. La palabra en es una palabra de preposición de lugar. Cristo en nosotros. Esa es una preposición de lugar, indica el lugar donde se encuentra la casa. Es decir, Cristo en nosotros, dentro de nosotros, la esperanza de gloria. Esto es maravilloso. Esto ya se había anunciado, pero no lo entendían. Era un misterio para los hombres de la antigüedad. No entendían que el misterio
que no entendían que el mismo Cristo iba a vivir dentro del hombre. Por eso cuando Él dice, voy a preparar lugar para vosotros, el lugar que estaba preparando para nuestros propios cuerpos, por medio del derramamiento de su sangre en la cruz, iba a volver a reconciliar al hombre, a la raza humana con Dios, para que la raza humana volviera a estar en la condición de poder tener dentro de ellos al Dios del universo. Esto es maravilloso. A través del Cristo, en nosotros la esperanza de gloria, la palabra gloria allí indica algo pesado. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la idea de gloria, algo glorioso, es algo pesado. Es decir, si hay una esperanza de lo más pesada, es que Cristo iba a estar dentro del humano, dentro de nosotros, utilizándonos como su cuerpo. Por eso dice el apóstol Pablo, vosotros sois el cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, la parte visible de Él, donde Él va a expresar su amor, su gloria, su poder, su sabiduría. Allí se manifiesta Él a través de ti. Por eso dice que todas las cosas las ha puesto debajo de nuestros pies. ¿Por qué? Porque Él está en nosotros y se expresa a través de nosotros. Y el apóstol Pablo, cuando oraba allí, fíjense lo que dice Efesios 1, vamos a leerlo, Efesios 1:15, Efesios 1:15 leemos, Efesios 1:15, leo la escritura. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, dice allí. Aquí en adelante, él oraba para que los ojos del entendimiento fueran abiertos y que los hermanos fueran llenos de toda sabiduría y de toda inteligencia espiritual para que pudieran conocer, entender, comprender que Cristo estaba en ellos, que el poder de Cristo estaba en ellos, que la sabiduría de Cristo estaba en ellos. ¿Cuál es el gran problema? Cuando usted solo conoce a Cristo en la forma de Jesús de Nazaret, como Cristo en los días de su carne. Usted lo ve limitado, usted le ora a Cristo y usted está viendo a Cristo fuera de usted, esperando porque Él está por allá lejos, en una silla por allá, esperando manifestarse en algún momento, y aunque no lo diga, se siente desamparado. Por eso la mayoría de las oraciones son oraciones de carencia. La mayoría de las oraciones que hace la gente es carencia de necesidad. ¿Por qué? Porque la gente no se siente llena, la gente no se siente plena en Cristo, la gente no se siente en autoridad. Cuando leemos la palabra, entonces podemos ver claramente, como ya se anunciaba proféticamente, que Cristo iba a estar en nosotros. Entonces, una vez cumplida esa palabra, ahora la oración es diferente, de entendimiento. Diga, el débil fuerte soy. Porque soy fuerte, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cristo en ti, Él es tu fuerza. Toda la sabiduría, la riqueza del conocimiento y la inteligencia están en Cristo, y Cristo está en ti. Por eso, por lo tanto, esa inteligencia, esa sabiduría se manifiesta a través de ti como cuerpo de Cristo, como mente de Cristo. Puedes entender todas las cosas. ¿Por qué? Porque la unción del Santo está en usted, en nosotros. ¿Y quién es la unción? Bueno, el mismo Cristo, que lo ha llenado todo. Por eso el apóstol Pablo se atrevió a decir, el que está en Cristo está completo. Esto está en Cristo, está completo. Esto es maravilloso, no le falta nada. ¿Por qué? Porque en Cristo Él está en nosotros. ¿Y en qué medida nosotros vamos a poder ver ese Cristo manifestado en nuestras vidas, en nuestras propias vidas? En la medida que nosotros nos vayamos renovando, en la medida que nosotros vayamos destruyendo de nuestras mentes esas estructuras que se habían establecido allí, estructuras mentales, estructuras de debilidad, estructuras de pecado, estructuras de ver y decir, no, yo no puedo, no puedo, no sirvo, no, yo soy débil, que yo soy pecador, estoy enfermo. Pero cuando vemos lo que indica la palabra del logro de Cristo para nosotros, entonces dice, por su llaga fuiste sanado. Por su llaga fuiste sanado. Por su llaga. No es que vas a ser sanado, ya fuiste curado.
Él se hizo pobre para enriquecernos en todo. Él se hizo débil para que nosotros seamos fuertes. Esa fortaleza no viene de nuestra humanidad, viene de Cristo que está en nosotros, el Cristo poderoso, el Cristo glorificado. Y en la medida que usted se renueva y haga morir lo terrenal, en la medida que usted deseche de su cuerpo cosas que no le convienen, y usted lo sabe, malos hábitos, malas palabras, malos principios que ha aprendido de la ignorancia de los mayores, que le enseñaron, de amistades, de familia, de amigos, conocidos, de profesores, que le enseñaban cosas de la ignorancia. Le dijeron, no, tú no puedes, tú no sirves, tú eres débil. Cuando estés en el cielo es que vas a entender. Eso no es para ti hoy. Bueno, Cristo todavía está esperando para manifestarse. Todas esas palabras que no tienen sentido, que no tienen nada que ver con el poder de Cristo, que se quiere manifestar y se quiere expresar a través de usted, a través de ustedes, a través de nosotros. A medida que usted va entendiendo a ese Cristo, a medida que va caminando, viviendo, meditando en el poder de Cristo, en la gloria de Dios que se quiere manifestar a través de usted, y que tiene que cumplirse tiene que cumplir en su generación el poder y la gloria en el potencial que le ha sido dado a usted en el área que sea, porque Cristo está dentro de usted. Que eso pues sea una realidad, porque en cada generación, después de esa gran victoria de Cristo, se ha venido manifestando hombres que han traído grandes cambios, hombres que han traído poder y gloria, ideas que han iluminado, han sido transformados la vida de los seres humanos para que tengan una mejor calidad de vida. Dice el apóstol Pablo que logró de Cristo es para que nosotros reinemos en vida, para que el poder de Cristo, así como por el pecado de uno reinó la muerte, pasó todo, así también la justicia de uno allí venció para que reinen en vida. Aquellos que tienen la gracia y el poder de Cristo, y en ellos esto hay que meditarlo, hay que disfrutarlo, y que es el momento allí. Estamos en la era de la información, hay que entenderlo, hay que vivirlo, hay que conocerlo. Leyendo podemos entender. De aquí pues en adelante, nadie conocemos según la carne, y si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos ahora sí, como lo conocemos ahora. Cristo en poder, como dice el apóstol Pablo en la primera carta de los Corintios, capítulo 1 y el capítulo 2. Dice el apóstol Pablo que Cristo es poder y sabiduría, y que ahora estamos manifestando, está manifestado en cada uno de nosotros. Esa es la palabra que debemos meditar, entender, para que no vivamos en orfandad, para que no vivamos pensando, bueno, cuando Cristo se manifieste, esto va a terminar. Por favor, si usted no tiene paz ahora, no va a tener paz nunca. Por eso Cristo dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo, antes de irse. En esa conversación que tenía con sus discípulos, tengan paz, el amor hecho carne, la verdad pues hecha carne, la justicia hecha carne, ese Cristo en nosotros, expresado en nuestros cuerpos, en nuestras vidas y en la vida de aquellos que cada día van recibiendo ese llamado, esa manifestación en ellos. Maravillosa palabra. Allí pues está esta palabra. Espero pues que haya sido de gran edificación. Luego continuaremos con los estudios que estamos compartiendo por este maravilloso ministerio internacional Unicristo, el cual pues soy parte de este maravilloso ministerio. Y nuevamente pues le pido disculpas al pastor Marcelo Parrella, director de este ministerio Unicristo, que no he podido participar allí los días lunes en ese, valga la redundancia, en esa participación de oración que hacemos por todas las naciones. Se me ha complicado por el internet, el wifi, pero bueno, estamos allí y unidos. Un abrazo para todos mis compañeros, colegas, pastores, maestros, predicadores del Evangelio. Un abrazo fortísimo. Le habla pues desde Venezuela el pastor Nelson Cárdenas, por la gracia de Dios. Un saludo fortísimo, mil bendiciones. Abrazo para todas y todos. Dios les bendiga. Llegamos al final del estudio. No se pierda los estudios que están en el canal Marcelo Parrella.
más de 3.400 videos de estudios, testimonio, música de adoración, entrevistas a pastores de todo el mundo. Los esperamos y que Dios los bendiga ricamente. Suscríbanse a nuestro canal, que muchas bendiciones van a tener. Paz de Jesús.